Buenas noches, jóvenes estudiantes. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Ya. Vamos avanzando, ¿sabe por qué? Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les comento que vamos a avanzar porque sabemos que tenemos una tarea de trabajarla aquí en este momento, ¿sí? Y lo vamos a hacer como quien dice, de lleno, ¿no? Porque sabemos que nuestro tiempo es el peor enemigo en este, y hay una clase también que tengo que compartirla con ustedes, ¿sí? Y pues no nos podemos quedar con el trabajo a medias, ¿sí? Por favor. Entonces, recordamos que el día de ayer un trabajo que les dejé, ¿sí? Porque me sentía un poquito, pues, delicada de salud, pero gracias a Dios, pues, este es nuestro trabajo y tenemos, pues, que enfrentarnos a, a muchas vicisitudes, ¿verdad? Aquí está. Entonces, como le digo, pues, empecemos. Alguien rápido, por favor, que tenga que manifestar, así como prepararon ya su temática, yo también preparé la mía, entonces aquí vamos a hacer un pequeño debate, una pequeña discusión, bueno, ¿cómo le fue a ustedes? ¿Cómo le fue? A ver, Vivas, escucho. Ya, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Ya, el tema era análisis de casos. Se dice que el análisis de casos es un instrumento o método de la investigación con origen en la medicina investigativa, la investigación psicológica y educativa, que se enfoca en un caso específico de una persona o un grupo de personas, el cual es exclusivo y particular de esa persona o grupo. Ya hablábamos, también decía que el objetivo de estudiar un caso o analizarlo dice, el objetivo fundamental de los análisis de casos es conocer, comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes y las relaciones con el todo. Ya, dentro de los objetivos, habían objetivos exploratorios, objetivos descriptivos y objetivos explicativos. Ya decía que el objetivo exploratorio, cuyos resultados son usados para formular una pregunta para iniciar una investigación. O sea que el objetivo descriptivo básicamente era formularse una pregunta para ver acerca de qué se va a investigar. Muy bien, Vivas. Yeah. Recuerden, por ejemplo, lo que ustedes dicen, ¿no? Ya deben ustedes irse pronunciando, perfilando, ¿verdad? Siempre tiene que haber una pregunta para hacer una investigación, ¿verdad? Siempre tiene que haber una pregunta para una investigación, ¿no? En eso sí van a tener en su mente, de qué manera, para mañana pasado, cómo les toque realizarlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Vivas. Hasta ahí lo dejamos, ¿sí? Listo, licenciado. Gracias. Gracias a usted. A ver, ¿otro estudiante? Rapidito. Análisis o casos de estudio. El objetivo del análisis o caso de estudio, como decía mi compañero Ives, que también tengo eso, es conocer y comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes de ese estudio, del caso que están realizando, y las relaciones con el todo. El análisis o el estudio de casos consiste en un método o técnicas de investigación, el cual se caracteriza por precisar un proceso de búsqueda e indagación. Y las técnicas de aprendizaje que puede ser aplicado en cualquier tipo de conocimiento. Las características que los distinguen son particularistas, descriptivas, neuróticos y inductivas. Sí, me escucho. Con toda técnica de investigación en el estudio de los casos se guía por unos objetivos específicos, que son elaborar una o varias hipótesis a través del estudio de una realidad o situación determinada del caso que se está realizando. Descripción y registro de los hechos o circunstancias del caso, y el otro objetivo específico, pues, la comprobación
o comparación de fenómenos o situaciones similares. Muy bien. Recordemos que nosotros podemos también hacer un análisis, como les comentaba ayer, ¿no? Hacer una argumentación, ¿sí? Al menos ustedes en lo que respecta a la carrera, llevándolo más o menos hacia allá, ¿no? Eso también podían hacer. Muchas gracias, Hurtado. ¿Con quién inicio? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Reina. Profesora, mire, yo le voy a explicar más o menos lo que entendí, lo que es el análisis y el estudio de casos. Sí. Y en qué consiste esto, lo que leí más o menos. Que el análisis de casos consiste en que se basa en el estudio en la ciencia ¿cómo le digo? Del ámbito, el ámbito salud y social, porque se refiere a personas que están padeciendo diferentes tipos de personas como son trastornos o alteraciones mentales, y el estudio de casos conlleva eso, a una manera que una investigación profunda, una investigación concisa, es el estudio de casos, que tienes que saber todo lo que se requiere para determinar y poder tratar de una mejor manera esta investigación, implementando diferentes tipos de medidas para una mejora que ya está plasmada o hace una mejora a lo que ya viene por venir, profesor. Ya, muy bien. Correcto. No se olviden, todos sus trabajos tienen que irlos, al menos lo que es tareas, talleres, investigación, consultas, tienen que ir haciendo su portafolio, ¿sí? Porque yo voy a pedir el portafolio digital. Ok, a ver, Landazuri. Noche, profe. Bueno, Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre la metodología que se utiliza para este estudio, para este análisis de caso. La metodología es la siguiente: selecciona el caso, también crea preguntas, obtiene los datos, análisis de los datos recopilados y la creación de información. En la selección de casos, lo primero es encontrar un evento relevante para implementar. Es decir, algo que sea importante o no también que sea tan importante, sino que vaya de acuerdo a la carrera, para analizar. Después que ya encontramos ese caso, creamos las preguntas. Tendrán que hacer una lista de diferentes preguntas, pero siempre una pregunta principal con la que nos vamos a guiar. La obtención de datos. Comienza la fase de registro de los datos mediante la observación, haciendo encuestas y ¿cómo se llama? Entrevistas. El investigador obtendrá toda la información posible sobre la situación que está estudiando. Y el análisis de los datos recopilados. Una vez que usted recopiló los datos, tiene que analizar cada uno de los datos porque no puede soltarlos todos a sí mismo. En ese momento, es decir, se cree que los datos obtenidos son... En estas investigaciones de caso pueden haber dos o más personas, para cualquiera que me pueda responder. ¿Pueden haber dos? Sí, profe. ¿O puede hacerlo uno? Sí. No, lo puede hacer uno, pero... Pueden participar algunas personas. Ya, muy bien. Sigamos, gracias. Puede ser una o varias. Ya. ¿Quién sigue? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. ¿Qué es un análisis de caso? Un análisis de caso es una metodología que se refiere a un suceso real, que permite aplicar conocimientos y habilidades para resolver un problema. ¿Cómo se lo realiza? Se lo realiza identificando el problema a trabajar y redactando y señalando las causas y efectos del problema. Y se evalúan con bases. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para permitir y desarrollar el pensamiento crítico y crear habilidades de aprendizajes colaborativo y escuchar la opinión de cada persona, respetándola, la opinión de los demás. Y aprender el conocimiento en diferentes áreas. Hay diferentes áreas que se aplican en los análisis de casos, en la geología, en la física, diferentes estudios. En este análisis que usted hace, lo veo bastante importante, ¿no? Sí. Ya vamos a hacer, vamos a comparar
¿Con quién? Cristian. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Le escucho. Ya. Análisis de caso. Ya, dice que es un método técnico de investigación utilizado en la ciencia de la salud y social, el cual se caracteriza en precisar e indagar. Sus características, dice que son particularistas, son descriptivas y son heurísticas. Los objetivos de esta es elaborar una o varias hipótesis o teorías, descripción y registro de los hechos. ¿Y estas cómo se realizan? Dice que se realizan seleccionando el caso, elaborando preguntas, localizar fuentes y recopilar datos. Ya, ok. A ver, Castro. Sí, profe, Le escucho. aquí estoy. Hola. Le escucho, hijo, le escucho. Ya, decimos que el estudio de caso, este es un estudio con herramientas que investigan, una técnica de aprendizaje que se puede aplicar en cualquiera método de conocimiento, en cualquier método de conocimiento. Su objetivo fundamental de los estudios de caso es conocer y comprender particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes relacionadas en todo. También tenemos que los tipos de estudios de casos podrían ser estudios intrínsecos de casos, Intrínseco. intrínseco de casos y estudio instrumental de casos. Esto no quiere decir que el estudio intrínseco de casos otorga una mayor comprensión del fenómeno, mientras tanto que el estudio instrumental de casos entrega mayor claridad en el aspecto teórico. Ok. ¿Quién hace falta? Jaramillo. Sí. Jaramillo y Javier me hace un resumen, una contextualización, por favor. Sí, le escucho, profe. Ya, le escucho yo. Ya, de lo que puede sacar como análisis que los estudios de casos son aquellas herramientas que nos permiten hacer un análisis exhaustivo y concreto, profundo, sobre un tema sobre un tema específico, porque nos permite sacar el extracto y una información directa sobre lo que pretendemos, sobre lo que pretendemos hallar en un periodo investigativo, porque en base al periodo investigativo podemos ir indagando, podemos ir buscando y podemos dar una información, una proyección exacta sobre un tema específico, porque un tema investigativo es un tema amplio, puede ser en cualquier instancia, puede ser un tema, de derecho, en un tema de médico, porque estamos tratando de una investigación. El tema específico es investigarlo, hallar un problema claro y preciso y conciso. Así es. A ver, César, muchas gracias. Buenas tardes, profesora, buenas tardes con todos, compañeros. Vale. En este ámbito, en la investigación, la cual abarca muchos campos, el análisis profundo de esto tiene que ser tanto descriptivo y también tiene que ser empírico, lo cual lo llevará a una razón, la cual tiene que usar el señor investigador, a la persona investigadora o grupos que organicen la investigación, en la cual determine sus cualidades cada uno para poder hallar el conocimiento o el objetivo que tenga presente. Muy bien. Correcto.
muy bien todo lo que ustedes han dicho, ¿sí? Son prácticamente estudios de caso, consiste en un método o técnicas de investigación. Pero más allá de aquello, voy a compartir con ustedes, ¿sí? El tema, porque sabemos pues que el tema queda en el sistema y en el momento que ustedes lo desean, pues pueden tomarlo, ¿verdad? Vamos a compartir, a ver si tenemos similitudes en esto, ¿no? En este tema, como es estudio de caso. Comparto con ustedes, ¿sí? Ahí tenemos estudios de caso, ¿verdad? El objetivo, porque ustedes no plantearon un objetivo en la temática, ¿verdad? ¿Sí? Algunos al menos no plantearon el objetivo. Dice, por ejemplo, en este tema, determinar los elementos necesarios que implica la ética profesional en el caso de conocimientos públicos, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de las implicaciones éticas, ¿sí? En todo este proceso de estudio de caso, de la índole que sea, tiene que primar la ética. Y no escuché una palabra ética allí en el tema de ustedes, ¿sí? Entonces, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Sí, profe, sí. Profe, Estoy compartiendo con ustedes el trabajo también, ¿sí? ¿Sí están viendo el trabajo? Sí, profe, sí se ve. Ya, muchas gracias. Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces nosotros allí tenemos, como todos ustedes han manifestado, el estudio de caso consiste en un método de técnicas de investigación habitualmente utilizado en las ciencias de la salud sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda de indagación, así como el análisis, sistemático de uno o varios casos. Cuando hablamos de uno o varios casos, estamos hablando ¿de qué sería? De algunos, como por ejemplo, De un grupo. Ustedes mencionaron, ¿no? Algunos de ustedes mencionaron, pueden ser varios casos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, que está en boga, conocemos muchísimos casos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero ¿qué prima allí? Como les decía antes, hacer un proceso, ¿con qué? ¿Con qué hay que hacer un proceso? ¿Hacerlo con qué? ¿Tener qué? Sobre un tema específico, profe. Pero hay que tener que la ética profesional para llevar de buenas maneras todo tipo de temas que nos tengamos que nosotros realizar, ¿verdad? El estudio de caso se realiza con la intención de elaborar una serie de hipótesis, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes también, algunos lo dijeron, o teorías acerca de un tema o tópico concreto, para así, a raíz de estas teorías, llevar a cabo estudios más costosos y elaborados con una muestra mucho más grande. Mire, eso es lo que yo les digo. Nosotros tenemos no solamente quedarnos allí, con una muestra mucho más grande. Por ejemplo, si yo lo llevo, este tema a su carrera, ¿sí? Tengo que ir pensando que si yo hago una investigación de X, Y tema, ¿sí? Vuelvo y repito, enmarcado en su carrera, ¿verdad? Yo tengo que ver de qué manera lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la muestra, ¿sí? Si es mucho más grande, o sea, de qué manera la planteo, cómo debo de especificar todo el proceso. Bueno, todo eso, ¿verdad? Por eso siempre digo, hay que hacer esto, ¿sí? Nosotros no nos podemos quedar solamente entre letras, sino que también, ¿sí? Explicar, ser personas explicativas, ¿sí? ¿Cómo puedo llevarlo? ¿De qué manera? Esto hago, esto no hago, ¿verdad?
¿sí? Y nos dice también, el estudio de caso puede llevarse a cabo tanto con una sola persona, como también se lo decía, como objeto de investigación, como con varios, ¿sí? Que posean una característica determinada. Que posean una característica determinada. Porque muchas veces, no sé si ustedes vayan a compartir conmigo o si conocen, por ejemplo, en un mismo tema, ¿verdad? Puede ser investigado por 2 o 3 personas. Pero ¿qué pasaría? A ver, ¿cuál sería la parte aquí? Cualquiera me puede responder. Un mismo tema puede ser que van a tener diferentes teorías. Hurtado, ¿verdad? Cada uno tiene su hipótesis. Cada uno tiene Cada su quien tiene un hipótesis. criterio. Correcto, eso. Criterio. Cada uno tiene su propio criterio, cada uno tiene su hipótesis. Al mismo sitio puede ir 3, 4, 5 personas, pero cada uno viene con su resultado. El mismo que usted lo va a elaborar de acuerdo a su juicio, de acuerdo a lo que usted vio, de acuerdo al reconocimiento que usted hizo, ¿verdad? En este caso fue Vivas, ajá, hizo sus apuntes, hizo su investigación, hizo su planteamiento, él, solo él, ¿verdad? Pero mañana pasado va Ana, sí, va César, va Jaramillo, y ellos vienen con otro argumento, pero sobre ese mismo tema que de pronto se planteó. Y así sucesivamente. Cada uno va a tener su planteamiento de acuerdo a ese mismo tema. ¿Sí se dan cuenta? Que sí se puede, ¿o no? Sí, profe. Claro, profe. Cada quien puede tener su idea dependiendo de qué punto de vista ve todas las cosas. Cada quien tiene. Claro, así es. Hay una frase que dice, nada es verdad, nada es mentira, depende del cristal con que se lo mira, ¿verdad? Sí, sí se han leído esa parte. Bueno, falta historia. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Verdad? Aquí planteo algunos objetivos como ustedes también plantearon. Como toda técnica de investigación, el estudio de casos se guía por unos objetivos específicos. Estos son elaborar una o varias hipótesis o teorías a través del estudio de una realidad o situación determinada. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Confirmar hipótesis o teorías ya existentes, ¿verdad? Y así pueden haber muchas, ¿sí? Muchas. Descripción y registro de los hechos o circunstancias del caso. Comprobación o comparación de fenómenos o situaciones similares, ¿sí? Metodología, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo la vamos a realizar? ¿De qué manera la podemos realizar? Entonces nos hacemos una serie de preguntas, ¿verdad? Esas preguntas prácticamente las llevamos ¿a qué? A un análisis, ¿sí? A un análisis de confiabilidad, ¿sí? Entonces, es allí donde nosotros vamos a tener todos esos conocimientos ávidos, ¿sí? Entonces, seguimos con lo que es la metodología. ¿Qué decíamos que, cómo tenían ustedes? Creo que no sé si alguien tenía esta parte en la metodología. Si me ayuda Hugo. Yo tengo una metodología aquí, profe, pero no sé si considera con la que usted tiene. A ver. Yo tengo una que también se parece a esa. Bueno, creo que es la misma. Se parece. No investigaron mucho. Sí, tengo, mire, no, sí, selección es la misma. ¿Sí? Selección la de misma casos, también. elaboración de la preguntas. misma, Sí, correcto, sí escuché. Localización de fuentes y recopilación de datos, ¿verdad? Análisis e interpretación de la información y los resultados. Elaboración del informe, ¿sí? También alguien tenía esa parte, ¿sí? Alguien tenía esa parte.
Profe, no se le escucha. Ya, ahí sí se le escucha. Estaba cerrado. Entonces, allí tienen los métodos, ¿sí? Allí tienen los métodos de esta información. ¿Sí? ¿Y por dónde te vas? Profe, se le fue el audio otra vez. Entonces tenemos allí 3 puntos más. Por favor, si me ayuda César. Ok. El principio sobre el que se asiste el modelo ético de los derechos humanos es la dignidad de las personas. La humanidad ha descubierto que en el modelo más seguro de garantizar la felicidad y la justicia es afirmando el valor intrínseco del ser humano. Ajá, del ser humano. Intrínseco del ser humano. Desde el punto de vista moral, podemos señalar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye un modelo de ética material que fija valores, contiene normas que se han de cumplir, derechos que se han de respetar y libertades que preciso proteger. La reflexión humana ha alcanzado referentes éticos del más alto nivel específico, de una vida mejor y de una mejor convivencia con nosotros mismos. Y entre los hombres ha sido largo el proceso que el hombre ha tenido que recorrer para llegar a compartir cada vez más modelos éticos axilógicos más cualificados. Más cualificados, correcto. Hugo, analicemos esta parte. Habla específicamente sobre el centro y el origen sobre la ética en el modelo de los derechos humanos. Dice que una persona o la humanidad está cubierto y está protegida y tiene que basarse sobre el modelo a seguir sobre los derechos humanos o sobre la justicia en específico en este caso. Ajá, correcto. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros prácticamente, ¿sí? Primero estamos partiendo de un caso, ¿verdad? Sí, de algunos casos, de algunas investigaciones, ¿sí? Pero decimos nosotros más adelante de los derechos humanos, de la justicia, de los valores, de la ética, de lo que es intrínseco. Entonces, miren ustedes, tantos puntos importantes que nos da aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros tenemos que estar pendiente de cada uno de estos para poder llegar a una investigación. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a X, Y lugar, a hacer un reconocimiento, vamos con una propuesta de algún tema, ¿sí? Llegamos a ese lugar, pero recordemos que allí tiene que prevalecer, ¿qué cosa? Usted lo dijo no hace mucho, Jaramillo, y todos lo escucharon, que tiene que prevalecer allí. Para usted llegar a ese lugar y reconocer esa investigación que usted va a hacer, ¿qué tiene que prevalecer allí? Jaramillo y cualquier otro pueden responder.
Siempre tiene que prevalecer la ética profesional. Y en esa ética profesional, verá que va a un lugar, tiene que tener también ¿qué? Ahí también lo tenemos. Los derechos humanos. Los derechos humanos, correctísimo, Ana. Los derechos humanos. Tienen que prevalecer eso. ¿Por qué? Porque usted no puede llegar a, bueno, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer, por decir así, Ser vulnerable con los derechos. Sí, entonces yo quiero realizar un trabajo aquí en una comunidad y esto yo quiero hacerlo y bueno, no importa de qué manera, sino que yo vengo a hacer esto. No, no porque la comunidad se le va a venir, ¿sí? Porque usted tiene que respetar, ¿sí? Y respetarse todo lo que usted vaya a realizar. Y eso creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Sí, profe. Ok. Continuemos. A ver, Hurtado. Ya, la responsabilidad ética puede conformarse de varias características. Actuar ante el bien que razonablemente debe hacerse. Recordemos que muchos delitos se actualizan justamente por emisiones culposas o dolosas. Hasta allí, un ratito. Regresemos a lo que estábamos diciendo. ¿Cómo lo socializan? ¿Hay o no hay derecho? Sí se dan cuenta, ¿verdad? Que es una concatenación, es una coherencia, una cohesión que hay en todo, ¿verdad? Nada está aislado de lo que nosotros venimos tratando. Entonces, esta parte es muy importante, ¿sí? Hurtado, si vuelve y repite, por favor, esa parte. Ya. Actuar ante el bien que razonablemente debe hacerse. Recordemos que muchos delitos se actualizan justamente por omisiones culposas o dolosas. ¿Sí? Está muy claro lo que nos está diciendo y lo que nosotros estamos analizando desde el punto de vista de la temática. Continúe, por favor. No conviene proceder de modo individualista. Si se adquiere que se prohíban, podrían obtener mejores resultados buscando la comparación o la actuación de manera asociada. No se debe actuar ¿Sigo? Sí, mija, sí, por favor. No se debe actuar únicamente para lograr satisfacciones superficiales, sentimientos negativos o motivos no racionales. Ante el deber debe predominar la responsabilidad, haciendo a un lado otro tipo de sentimientos. El actuar ético se exige frecuentemente. Entonces, ¿cuál es el análisis de esta responsabilidad, mi estimado Castro? No me escucho. Sería de que si vamos a defender algo, tiene que ser con ética, tiene que ser con responsabilidad, con valores, no dejarnos, en medio de todo este proceso, dejarnos enganchar por otras personas. Es decir, que si nosotros tenemos un caso en el cual esta persona se tenga que beneficiar de algo, al final tenemos que seguir, no tenemos que dejarnos amar por las emociones. Eso es lo que usted, Viva, por favor, aportar. me ayuda, Viva, que puedes aportar eso allí. Profe. Ajá. Si bien es cierto, este caso como que va de la mano con el tema pasado que hablamos sobre Chevron y sí, el tema petrolero. Correcto. Si bien es cierto, dice que si la justicia, en base a la ética, se actuara con equidad y transparencia, o sea, obtuviéramos mejores resultados, porque si bien es cierto, esto nos manifiesta que la justicia siempre tiene que actuar, como valga la redundancia de la palabra, dice justicia. En este caso, no nos debemos dejar manosear por algunas situaciones como es la parte económica, porque el sistema judicial en muchas ocasiones y en parte se maneja de esta manera. Entonces, cuando ponemos la ética, ponemos los valores, los que nos mantienen como ser humano, tenemos mejores resultados como personas y como justicia al mismo tiempo. Como profesional, así es. Muchas gracias. Continuemos.
¿sí? Análisis me cubre una parte, de análisis ético, ¿verdad? César, ¿dónde está César? Aquí estoy Ya. escuchándola. Ya, César. Ya, análisis ético. Además del respeto al usuario, la ética empresarial llamada al compromiso con la sostenibilidad del planeta. El derroche o uso de recursos contaminantes es cada vez más rechazado por el consumidor que busca calidad, durante y conservación ambiental. Por su parte, muestra con evadir las normas y controles ambientales para conseguir beneficios propios, claramente perjudica la confianza a los diferentes grupos de interés sobre una marca. Es actuar sin ética y con un enfoque de corto plazo. Desconoce además las consecuencias que pueden implicar para la empresa, yendo desde lo legal o lo financiero hasta la reputación. Hasta la reputación, exacto. Mire, justo lo que decía Jaramillo, ¿no? ¿Sí? Ana, un análisis de... Ya, esto tiene que ver mucho con la ética empresarial. Ya, es mi hijo. Ya, hace referencia también al respeto con la naturaleza. Ya, porque si no tenemos respeto a la naturaleza, como dice ahí, hay leyes que también son aplicadas si afectan la naturaleza en lo legal. ¿Ya? Y también igual va a tener una baja reputación al actuar mal con la misma naturaleza. Y es de ética también respeto al ser humano y al medio en que vivimos, la naturaleza misma. Correcto. Miren ustedes este caso que estamos nosotros tratando de estudio de caso. Todo esto va en base, de una investigación, pero con todos los principios y valores. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes hicieron su parte de investigación, yo hice mi parte de investigación, ¿verdad? Mi temática ya preparada que se viene teniendo como siempre, y hemos hecho un resumen de todo, ¿verdad? Y coincidimos, en muchos coincidimos, ¿verdad? Que este tema, este trabajo prácticamente va en base de ¿qué? De que todo tiene